¿Cómo pasó? Sí. Sí. Está. Muy buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos por comenzar la reunión del día de hoy. No sé si me escuchan bien y me ven bien. ¿Se escucha bien? Karina Sinali, Estela Espano, María Elena, Carmen Blanco, y me falta alguien que dice conectar el audio. Bueno, hoy 7 de junio, perdón, qué acto fallido, 7 de febrero, damos comienzo a, como hicimos el año pasado, al ciclo de encuentros internacionales de logoterapia y análisis existencial. Lo hemos llamado internacionales porque los disertantes son de distintos países, de América toda y de Europa también. Algunos estarán hoy presentes y otros los iremos teniendo a lo largo del año. Como el Zoom dura 40 minutos, así que va a ser una reunión breve por las características del Zoom. Y son encuentros independientes unos de otros, o sea que los que no puedan participar a todos los encuentros, no hay dificultad. Ahora, los que logren participar a lo largo del año a la mayoría de los encuentros, después se entregará un certificado de asistencia al mismo. Nos ha llegado desde Viena el deseo de, una exitosa reunión y realización anual, Franz Wesely, y lo ha publicado en la website del Institut Viktor Frank of Viena. Así que es para nosotros una alegría este reconocimiento. La semana que viene nos va a acompañar el licenciado Alejandro Salomón Paredes desde Perú y va a hablar sobre el tema del amor porque estamos en vísperas del domingo 14, día de San Valentín. Así que se va a abordar ese tema. Yo decidí comenzar con un tema que a mí me interesa mucho, que es la cuestión política vinculado con el desarrollo comunitario. Vamos bien, ¿no? ¿Se escucha bien la voz? ¿Sí? Y lo denominé hacia una ética política como garantía de desarrollo comunitario, teniendo en cuenta la situación actual de la mayoría de la población mundial y cómo está en íntima relación con la ética política. Entendiendo por ética política, habría que distinguir la ética de la moral. La moral, si bien son dos caras de la misma moneda y van acompañadas, la moral tiene que ver con las normas, con los preceptos, con los mandamientos, con las leyes, con lo que está pautado, con lo que estamos obligados a cumplir. Y la palabra ética viene del griego ethos, que hace referencia a la conducta que uno despliega, la acción que uno realiza. Decían los griegos que según como encontraban el ethos, el ambiente donde uno habita, de ahí se podía deducir el comportamiento que había tenido en ese lugar. Entonces, vincular la ética o la conducta política es inherente al desarrollo de la comunidad, según cómo se realicen la gestión pública. Entendemos por conducta política, gestión pública. Yo soy docente en la carrera de Ciencia Política en una universidad nacional y si bien tiene una orientación en la gestión pública, generalmente ellos se denominan politólogos, son especialistas en el análisis de los hechos políticos, pero el tema es, como ya se hacía desde la antigüedad, en formar al futuro gobernante, formar al ciudadano. Y en eso es en lo que me voy a centrar en el día de hoy.
si habría que decir en qué se basa una ética política, y nos metemos en la ética y en la política porque toda conducta humana, toda actividad humana es factible de ser abordada por la psicología que se ocupa de la conducta humana. Y la conducta política es una de ellas. Ya Aristóteles dividía su filosofía en tres aspectos: la lógica, lo que pensamos; la física, lo que existe, la naturaleza; y la ética, las cosas que el hombre realiza. Y entre las cosas que el hombre realiza está el arte, la guerra, la música, el pensamiento, el deporte y también la política. O sea que ya para los griegos la política dependía de la ética. Pero, oh casualidad, hoy en día son pocas las universidades que tienen ética en su plan de estudio. Quizás algunos recordarán que antes se llamaba deontología profesional. Era la ética práctica, deontología médica, deontología docente, deontología política, que está vinculada con el bien actuar, el bien gobernar, el buen educar. Pero bueno, no por casualidad fue sacado de los planes de estudio. Si hubiera que decir en qué se basa una ética política, y esto yo lo he tomado de la tradición judeo-cristiana, en primer lugar se basa en la dignidad de la persona humana, como ser único, original e irrepetible. En segundo lugar, en el bien común, es que abarca el bien personal y abarca el bien de la comunidad. En tercer lugar, en el destino universal de los bienes. Miren qué cosas tan antiguas en el tiempo y olvidadas a la vez. El destino universal de los bienes. La tierra y los bienes son para todos los hombres, no para unos pocos. Todo le pertenece a los hombres. Estaba leyendo el otro día que 50 países, los 50 países más ricos del mundo, disponen del 70% de las vacunas contra el coronavirus. O sea que el otro 50% el otro resto de los países del mundo, no sé cuántos serán, 200, 300 más, se las tiene que arreglar con tan solo el 30% de las vacunas. El destino universal de los bienes. La tercera idea es la subsidiariedad. El Estado debe subsidiar las familias, las empresas, las organizaciones en aquello que no logran realizar por sí mismas. La quinta, es la participación social. A veces nos retiramos de esto que Husserl lo llamaba, nos recordaba que todo hombre es en su filosofar funcionario de la humanidad. Todo lo que acontece en la humanidad es responsabilidad de todos y nadie queda excluido de aportar, de realizar su aporte. Y el último pilar de la ética política es la solidaridad, que eso daría para todo un encuentro más, el tema de la solidaridad fáctica, esta que realizamos persona a persona atendiendo las necesidades inmediatas, y la solidaridad normativa, que tiene que ver con la lucha que realizan las organizaciones sociales contra la injusticia estructural de la sociedad. Hay dos tipos de solidaridad, una que es fáctica, práctica, y otra que es normativa. Bueno, pensando en esto de la ética política, si uno la ética con los valores, aunque se denomine axiología, la disciplina que estudia los valores, y lo uno a la palabra política,
yo he acuñado el término logopolítica, o sea, una política basada en los valores y basada, acudiendo a la logoterapia, en una idea antropológica integral. Entonces, ¿qué es la logopolítica? Es pensar y realizar la gestión de gobierno desde los valores y abordando las necesidades del hombre todo, como ser físico, psíquico, social, espiritual, también un ser económico, la integralidad humana. Es una psicología política, y esto lo tomé de Martín Baró cuando habla sobre psicología política. En algunas universidades existe la materia psicología política, que surge en la década del 60 y del 70, pero que se enseña en toda la Argentina en solo 5 facultades, ¿verdad? En total, psicología política. Y comenzó, es una ciencia joven porque comenzó a raíz de el desarrollo, ¿verdad?, del terrorismo de Estado del año 1976, por lo menos en Argentina, pero más que nada con la vuelta a la democracia en 1983 y después se profundizó a partir del 2001. ¿Qué dicen los que trabajan psicología política? Que tiene 2 funciones y me parece que lo podemos aplicar muy bien para la logoterapia. Una función, y esto también, algo de esto decía Munier, Emmanuel Munier, en su libro Personalismo. Una función es la denuncia de todo lo que atente contra la dignidad humana y el bienestar de la comunidad. Una función es la denuncia, ser profeta, levantar la voz, nombrar lo que no está bien. Y la segunda función, que es práctica, es trabajar activamente por la transformación social desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. Yo diría que la logopolítica es una disciplina para la liberación de todo lo que, de las distintas formas de impedimentos de un adecuado desarrollo de la persona y de la comunidad. Es una disciplina de la liberación de aquello que nos impide desarrollarnos como seres humanos y como sociedad. Y una frase que la tomé del Papa Francisco, yo diría que rescata al hombre de la periferia existencial. La situación actual a nivel nacional e internacional está empujando cada vez a más personas a la periferia existencial. Y la función de una ética política es tomar a la persona y llevarlo al centro de la vida social y que pueda ser protagonista de su vida. Ahora el tiempo es breve en Zoom, si no sería muy lindo, después lo recuerdan, el mito de, hablando de protagonismo, el mito de Prometeo y el mito griego de Prometeo, cuando robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres para que pudieran cocinar, vestirse, calentarse, construir la vivienda, para que fueran autónomos, protagonistas de sus vidas. Y el mito, el mito del conocimiento en la Biblia, el mito judío del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando dice que Adán y Eva tomaron del manzano, y bueno, esto lo comenta Nietzsche en el punto 42 del Anticristo, dice, y se le abrieron los ojos al hombre y el hombre vio de qué se trataba. Estos 2 mitos yo siempre comento que sostienen la dependencia. No trabajarás y no conocerás. Y ahí se le roba la oportunidad de ser protagonista de su vida. Entonces hay que romper con la dependencia y hacer que el hombre sea protagonista de su propia existencia. Estaba pensando en una tríada humana, cuando la coherencia, la honestidad y la solidaridad
sean coronadas como tríada humana en tanto modo de ser en el mundo, seguramente todos viviremos mejor. Miren qué palabras sencillas: ser coherente, ser honesto, ser solidario. No es muy difícil el modo humano de vivir. ¿Saben lo que decía Platón hace 2500 años? Que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y en su libro República dice que el gobernante debe ser el más rico, no en dinero y en bienes, sino el hombre probo y en virtud y en sabiduría. Una propuesta que les quiero hacer, y les agradezco a todos los que están presentes y siguiéndome, es presentarles dos tipos de poder, dos tipos de ejercicio como poder. El primero como asistencia, como cuidado del otro, con afecto, con contención y esperanza de vida. Ese poder sana, ese poder vivifica, ese poder promueve la vida. ¿Y saben cómo se ejerce ese poder? Cuando el liderazgo va caracterizado por la honestidad. La honestidad, qué palabra tan poco usada o tan poco aplicada. Cuando el poder va caracterizado no por el autoritarismo, sino por la autoridad. El compañero de autoritario es sumiso, el compañero de autoridad es autoría. O sea, si yo tengo un padre que es autoridad, tengo un hijo que es autor de sí mismo, autónomo. Si tengo un gobierno que es autoridad, tengo un pueblo autónomo, que es autónomo de sí mismo, protagonista de su vida. Si tengo un gobierno autoritario, voy a tener un pueblo sumiso y dependiente. O sea que la autoridad, en 2 puntos, promueve el crecimiento de las personas y de las comunidades. La tercera característica es la coherencia. A veces hay una dicotomía en los funcionarios públicos entre lo que dicen y lo que hacen. Y ahí aparece el relato. Nos venden un relato y la realidad pasa por otro lado. La cuarta característica es la fidelidad del gobernante al bien común del pueblo y no a los intereses de determinados sectores. A veces los gobernantes siguen los intereses de determinados sectores. Y la quinta característica es la empatía, cuando nos duele el dolor del pueblo. Me duele tu dolor, me duele tu necesidad, ¿verdad? Siento lo que siente el pueblo. Yo no sé si los políticos entenderán lo que es el hambre, lo que es el frío, lo que es no tener techo, lo que es no tener un servicio adecuado de salud. Ahí viene la empatía. Ahora les presento el otro modo de ejercer el poder. Ese era el poder desde el punto de vista del servicio. Ahora quiero presentar el poder como negocio. En todo caso, después al final dejo unos 5 minutitos o 10 para hacer preguntas. ¿Les parece? El poder como negocio. Y ahí aparece el tema de la corrupción. Yo espero que nadie se enoje con lo que voy a decir. La corrupción no reconoce ideas, no reconoce ni ideas, ni partidos, ni instituciones, solo reconoce negocios. ¿Qué negocios? Entre empresarios y dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes deportivos, dirigentes de organizaciones sociales, y todo esto encima bajo la complicidad de la justicia,
del poder legislativo y del poder de los medios de comunicación social. En lenguaje popular diríamos, estamos abrochados. Si desde el poder ejecutivo, ¿verdad?, se hacen negocios bajo la complicidad de la justicia, del poder legislativo y de los medios de comunicación social, el pueblo quedó abrochado. El corrupto no tiene religión, voy a tratar de describirlo, ni patria, ni ideología política o sindical, ni comunidad, ni familia, solo se tiene a sí mismo. El corrupto no reconoce la palabra hermano, no la conoce. La palabra persona, la palabra comunidad. El corrupto solo conoce de cosas, sus cosas. Es un yo vacío de contenido que ansiosamente debe llenarse con algo material, que pueda acumular y durarla en el tiempo. El corrupto es una pobre persona, no una persona pobre, es una pobre persona que daña a los demás y termina siendo detestado por la sociedad. ¿Saben lo que es para mí un corrupto clínicamente hablando, psicológicamente hablando? Un psicópata. Un corrupto es un psicópata y como tal manipula a las personas y a la realidad en su propio beneficio, en su propio goce. Se burla de la gente y de la ley, y ambas le son funcionales para sostener su dominio. El corrupto, él es la ley, él es la verdad, él es el poder. El corrupto encarna en su persona la ley, la verdad y el poder. A la corrupción todos debemos repudiarla, denunciarla y combatirla, sea del signo partidario que sea. La corrupción mata a aquellos que le quitó los suyos. Los corruptos son homicidas. En particular mata a los más indefensos. ¿Cuántos adultos mayores de PAMI murieron en los centros por mala atención a raíz de la corrupción? La corrupción es un delito de lesa humanidad, entendiendo por tal cualquier acto inhumano que dañe en lo físico o en lo psíquico a una persona o a la población de modo permanente. Hablando de ética y de corrupción, una breve referencia histórica, porque ustedes dirán, bueno, pero hoy en día, ¿quién habla de ética? Recuerdo que un funcionario, un político, una vez me dijo, esto lo hice con lo que me dejó la política, y se refería a todos los bienes que había adquirido, que había robado del pueblo. Esa frase me quedó grabado, esto lo hice con lo que me dejó la política. Y un juez, cuando yo le pregunté acerca de, ¿y qué entiende, doctor, usted por la verdad, dado que aborda el tema desde Aristóteles? Me dijo, mire, Muchi, para nosotros no es un tema la verdad. Cuando dictamos sentencia, queremos dos cosas. Primero, que no haya conmoción social, que no haya lío social. Segundo, que el que pierde el juicio tenga con qué pagar. No nos importa por dónde pasa la verdad. Y si uno va a la historia, dice, ¿y dónde aparece en la historia la relación entre la ética y la política? Esto es siglos antes de Cristo, en el código de Hammurabi en Babilonia, la Mesopotamia asiática, ojo por ojo, diente por diente, en los libros de Confucio de la China, en la ética de Aristóteles en Grecia, en los principios del rey Asoka de la India, en los tratados morales de Séneca. O sea que la preocupación por la ética en la política siempre estuvo. La necesidad de sumar la ética a la política es tener en cuenta el bien común, el bien personal y el bien de la comunidad.
en donde cada uno pueda satisfacer sus necesidades y alcanzar la plenitud. Miren, gobernar es servir, no servirse. Servir a los intereses comunes. Por lo tanto, la ética es acción. Ustedes dicen, ¿y qué es la ética? Acción. Y bueno, y entonces, ¿qué es el poder? Defina poder. El poder es un instrumento para hacer el bien. Definición de poder desde la ética. El poder es un instrumento para ejercer el bien. Bueno, si el poder es un instrumento para ejercer el bien, la pregunta es, ¿el poder corrompe al hombre o el hombre corrompe al poder? Los instrumentos son útiles o no útiles. El problema está en quién lo usa y cómo los usa. Entonces no es que el poder corrompe al hombre, el hombre corrompe al poder haciendo mal uso del mismo. Ahí hay una palabra que habrán escuchado que es nepotismo, que es colocar a los amigos y familiares en lugares públicos para los cuales no están preparados. ¿Y saben lo que dice la historia de la ética sobre el tema de cómo se preparaba el gobernante? Si nos vamos allá lejos en Roma, tiene que ver con el origen del gobernante, a quién se elegía desde chico, se los preparaba desde chicos, se elegía el mejor, y el mejor era porque tenía candidez, porque era cándido, y de ahí viene la palabra candidato. Miren el origen de la palabra candidato. Candidato significa candidez, cándido, el más bueno, el mejor. Y ahora decimos, este es candidato a, ¿será el mejor para ello? La segunda idea es cómo se elegía el gobernante. Vamos a la cultura mexicana, en los antiguos pueblos en México, dicen que preparaban a los jóvenes y los elegían a los que tenían rostro y corazón. Rostro y corazón. Corazón por la intención que radica en su voluntad, en hacer el bien. Y rostro porque el que tiene rostro no teme hacerse responsable de la realidad. Mira al pueblo, mira la realidad y el pueblo y la gente lo puede mirar, se deja mirar. Hay muchos emperadores, reyes, ¿verdad? Presidentes, de los cuales se ha dicho era imposible sostenerle la mirada. Pero el buen gobernante tiene rostro, se lo puede ver, se le puede hablar y mira la realidad. No hay tiempo, pero sería muy lindo comentar lo de Edipo, rey de Tebas, como ejemplo, el paradigma del buen gobernante. Y por último, la virtud del gobernante en Roma, ¿qué era lo que se debía de cuidar? El decoro. Y la persona que tenía decoro era una persona que era honesta, que era prudente, que tenía honor, la palabra honor. Piensen esto aplicado en algunas personas que conocemos del ámbito de la función pública. Honor, decoro, honestidad, coherencia, justicia y principalmente prudencia. ¿Qué significa la palabra prudencia? Prudente, los latinos decían recta ratio factibilium, es el recto juicio acerca de cómo debo obrar. Víctor Frankl habla de los valores de creación, de vivencia y de experiencia. En base al tema que estoy hablando, yo agregaría los valores de servicio. Y dentro de los valores de servicio, el sentido de la responsabilidad y de la solidaridad y el sentido del liderazgo personal. Pero hablando de liderazgo, ¿qué son los líderes sociales? Influyen en la vida de las personas
a crecer, ayudan a crecer a la gente, no a someterla. Los líderes sociales ayudan a crecer a la gente. Por lo tanto, el liderazgo social es una vocación de servicio. Hay que desarrollar un liderazgo basado en el nosotros, palabra que muchos no conocen, y no en el yo, el yoísmo, desde la empatía y no desde la soberbia. Y acá habría grandes ejemplos para contar. ¿Cómo se ejerce el liderazgo? ¿Qué características tiene o encontramos en los que ejercen el poder? Tienen fuerte sentido de misión, aman lo que hacen, se apasionan, se apropian del proyecto, lo integran a su vida, saben optar, no todo se puede hacer, no teorizan demasiado, son claros y la gente los entiende. A veces cuando escuchamos a algunos funcionarios no entendemos lo que nos están diciendo. Son realistas, se ocupan de lo que realmente se puede hacer, suman a otros, saben trabajar en equipo, se forman, trabajan para crecer y enriquecerse, trabajan duro, son tenaces, pero principalmente la dimensión espiritual del espíritu hacen que tengan esta vivencia del rezar, de la trascendencia, del poner su confianza en aquel que es la fuente de poder. Y esto lo tomé de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Francisco, en donde el que ejerce el poder, ¿a quién debe atender? Y la respuesta es particularmente a los más frágiles. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los frágiles en el pueblo? Los sin techo, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos, los migrantes, los abandonados, la trata de personas, el niño por nacer, la violencia a la mujer, el medio ambiente, los toxicodependientes, el acompañamiento a las embarazadas, las personas con discapacidad, la gente sin trabajo y sin educación, aunque recuerden que nunca habrá trabajo y educación para todos hasta el fin del mundo, porque eso genera la dependencia en la que se basa el poder humano. ¿Cuáles son las características de nuestra cultura? Las 3P: posesión, poder y prestigio. Los gobernantes corren tras la posesión, el poder y el prestigio. La logoterapia propone, a cambio de esto, la cultura del encuentro, del diálogo y de la responsabilidad social. La cultura del encuentro no es la cultura del descarte, que excluye del camino del desarrollo comunitario a algunos sectores. No es la cultura de la simulación, del relato, vivir de lo que no somos. No es la cultura de la transferencia, paso a otro, al gobernante anterior, la responsabilidad que hoy me atañe a mí. Y los más frágiles siguen pasando de largo. A veces uno ve como los frágiles siguen pasando de largo y nadie los ve. La cultura del encuentro sí es la cultura del diálogo. Y si hay diálogo es porque hay un otro que existe. Y si hay un otro que existe, entonces es la cultura de la solidaridad, es la cultura de la ética de la responsabilidad, es la cultura de la prevención, es la cultura de la inclusión, de la hospitalidad y del alojo afectivo. Y voy terminando con esta idea. Dice en la Biblia, estaba Caín y saben que Caín mató a Abel y Dios le preguntó, pero Caín, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿qué? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Qué tengo que ver yo con la vida de él? Y la respuesta es sí. Cada uno de nosotros es el guardián, el custodio y el pastor de su propio ser y de los otros también. La vida nos pregunta a cada uno de nosotros, ante la realidad de tu prójimo, vos, ¿dónde estás?
Y esta es una pregunta propia de la autotrascendencia que propone la logoterapia. Ante la realidad de tu hermano, vos, ¿dónde estás? Miren, a esta altura de la historia de la humanidad, el poder desde la ética política debe estar al servicio de la fraternidad universal. Somos un solo pueblo, somos una sola humanidad. El día que comprendamos esto, pero todos lo debemos comprender, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los medios de comunicación social, las organizaciones sociales y bueno, y cada uno de nosotros desde el lugar que puede participar y realizar algún cambio. Nos quedan poquitos minutos. Bueno, espero haber sido útil. No sé si quedó alguna pregunta y alguien quiere hacer algún comentario. Les agradezco a todos el que hayan estado. Está Karina, Teresita, Rosana, Noemí, Ricardo, Estela, María Elena, Mónica, Benítez, Sonia, Mirta, María Rosa, Carmen, Silvia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Activen el micrófono, a ver si no hay ningún comentario, ninguna pregunta. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Quién habla? Teresita. Ah, Teresita, ¿cómo estás, Teresita? Estaba de este lado. Encantada, encantada de escucharte. Marisa está también. Hola, Marisa. Encantadísima de escucharte. Cada palabra tuya es una enseñanza. Hubiera querido tener algo para escribir rápido, porque esto no queda, ¿no? En ningún lado queda esto. Voy a intentar, si me ayuda mi sobrino, voy a intentar subirlo a Facebook. Es muy importante. Cada palabra que dijiste es importantísima. Voy a intentar, se está grabando. Una vez que queda grabada, creo que se puede subir a Facebook y a YouTube y así se puede volver a escuchar con tranquilidad. Sí, es otra cosa escucharlo tranquilo, uno puede tomar nota. La verdad que cada palabra tuya, bueno, toda mi admiración y agradecimiento. Bueno, gracias, Teresita. Y es una alegría, es una emoción para mí verlos. Un domingo a la tarde, sé que cuesta. Sí, a veces cuesta, por eso yo me voy a anotar, pero no creo poder estar el 75%. Yo voy a escribirme. Sabés que soy seguidora tuya. Sí, por si se corta la transmisión. No es obligatorio que esté en todos los encuentros. Cada uno está en los encuentros que puede. Pero si alguno llegara a tener un porcentaje elevado, se puede extender una certificación. Nos llegó desde Viena el reconocimiento de esta actividad. Si lo quieren buscar, está en la website del Institut Viktor Frank of Viena. Me escribió el yerno de Viktor Frank, Frank Vesely, augurándonos un buen comienzo y una buena cursada. O sea que estamos acompañados desde Viena, gracias a Dios. Ah, qué bueno, te felicito, Roberto. Gracias, Marisa. Sí. ¿Algún otro comentario? Antes de que creo que se corta a los 40 minutos esto. Sí, más o menos. Buenas tardes, saludos desde México, maestro Roberto. Desde México, ¿tu nombre es? Osvaldo Álvarez, hemos estado platicando últimamente, maestro. Ah, ¿cómo te va, Osvaldo? Sí, nos hemos estado escribiendo. Una alegría verte, Osvaldo. Felicidades por sus palabras y todos los países latinoamericanos vivimos esto que acaba de comentar. Un abrazo para todos. Gracias, maestro. Qué lindo. Bueno, gracias a ti por estar. Justamente Osvaldo me preguntaba por los post-franklianos. A lo mejor Noemí también nos puede ayudar. Estuve averiguando, Osvaldo, y bueno, además de tener a Elizabeth Lucas y a